Hola, buenas, feliz domingo. Y especialmente feliz domingo de señora. Así que, ¿qué tal, Miguel, la semana? ¿Has llorado? Sí, como todas las semanas. Además, esta semana he llorado especialmente mucho porque he ido a la psicóloga y me tuvo 40 minutos llorando perfectamente. Desahogo total, ¿eh? Sí, está bien, de vez en cuando hay que llorar 40 minutos de seguir. Yo esta semana he tenido suerte porque no he llorado nada, fíjate. No sé, estaré de suerte o algo. Será suerte, ya te tocará la semana que viene por 2. Uf, entonces no sé si quiero. Bueno, ya veremos. Hoy hemos venido a hablar de otro tema muy concreto. ¿Cuál es? Vale, un tema que nos ha perseguido, no entiendo por qué, pero el año pasado fue el año del duelo Sí, y del luto. Bueno, ahora hablaremos de eso, del duelo. un 2023 lleno de duelo. Sí, exacto. Y bueno, como yo soy una friki, ¿vale? De la psicología. Por algo estudié la carrera, aunque luego estoy en el paro como todos los jóvenes, pero bueno. Y entonces, cuando me dijiste que quería hablar del duelo, pues yo cogí mi móvil y empecé a leer, informarme y aprendí cosas que la verdad que no tenía ni idea, porque yo no me informaba en duelo. Y claro, aparte de lo que hemos estado hablando de que existe mucho tipo de duelo, ¿no? Que tú lo sabrás Sí, mejor. Porque... claro, existen tipos, pues ya no sea de pérdida en plan de un familiar o de amigo porque desaparezca de tu vida. O sea, no queremos centrarnos solamente en el duelo como pérdida de muerte, de fallecimiento, no. Todos los tipos de duelo. Aunque sí que es verdad que nosotras estamos más formadas, gracias a la vida, en la Universidad de la Vida, al duelo por pérdida familiar, ¿vale? Entonces a lo mejor sí que nos desviamos más por ese tema, pero queremos decir que hay varios tipos de duelo, que no solamente está el de pérdida de un familiar o algo de eso. Vale. Por eso, pero como yo me he centrado un poco más en el duelo familiar porque lo tengo un poco más cercano, pues ahí voy a soltar unos datos, así que coge los que van, ¿vale? Vale. Entonces, yo esto no lo sabía, o sea, sí que lo había escuchado toda mi vida, pero yo no sabía la diferencia entre duelo y luto. No sé si alguna vez te lo ha explicado a ti tu psicóloga. La verdad es que no. Bueno, pues yo lo que me he informado es que el duelo es como ese periodo en el que estás sufriendo la pérdida, pero el luto es como tú, a ver, vulgarmente dicho, es como tú lo manifiestas. Pero son en plan todo ese proceso de adaptación que existe ante una pérdida. Y además el luto siempre está un poco influenciado por la cultura. Es decir, por ejemplo, hay culturas en las que el luto pues significa vestir de negro, tienes que llorar no sé cuántos días, igual no puedes tener pareja en el caso del marido y tal. Y bueno, pues hay otro tipo de luto en el que no es así. O por ejemplo, lo que más me llama la atención, que esto lo he hablado contigo, es que incluso el luto que se hace en mi pueblo, en España, siendo en Andalucía y tú en la Unidad Valenciana, es súper distinto al que yo he visto aquí. Sí, la verdad es que sí, es muy raro porque siendo más o menos la misma cultura, porque estamos en el mismo país y todo eso es bastante distinto según lo que ella me ha contado a lo que yo he vivido. Sí, porque por ejemplo, en el caso de mi pueblo, cuando alguien muere, pues tienes que estar ahí toda la noche al lado del muerto, que es una cosa que yo no entiendo. La verdad es que a mí me daría mal rollito, ¿eh? Y luego el ataúd se lleva en el coche hasta la iglesia, tú tienes que ir detrás del coche, bueno, el tanatorio está muy lejos, ¿no? Pero si está cerca, pues desde el tanatorio hasta la iglesia, que tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, culturas al fin y al cabo. Sí. En fin. Y luego también seguí leyendo un poco y vi que hay una psiquiatra que se llama... Espera. Kugler. ¿Vale? Cool. Que esta chica era voluntaria con gente que estaba en campos de concentraciones, que imagínate... Hostia, ¿vale? duro. Sí, porque ya no es duro, sino como ahí tienes que admitir que te vas a morir, entonces existe una fase de duelo en el que tú ya sabes que vas a morir y pasas por muchas fases distintas. Y hay como unas fases en común que yo en realidad creo que en la práctica no le ocurren a todo el mundo, pero estas fases son, me voy a coger mi chuleta porque no me acuerdo, negación, ira, negociación, que esto yo no lo entendía, pero es como ese proceso en el que buscas cualquier cosa para evitar que pase la muerte, aunque sabes que va a pasar. Depresión y aceptación. Yo, en mi caso, mi duelo, luego lo hablaremos un poco más personal, en mi caso, mi duelo, no sé qué fase ha tenido, porque yo he estado literalmente montada en una montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No sé en qué fase estoy ahora mismo, también te diré. La verdad es que creo que el duelo, yo tampoco, o sea, sí que había leído esas fases, pero no creo que en ningún momento haya pasado por esas fases tal cual, ¿vale? O sea, a lo mejor en otro orden, yo tampoco sé en qué fase estoy ahora mismo. Pero oye, la teoría está bien. Sí, pero es que lo más chulo de todo, porque ya digo, es que soy muy friki, que cuando yo busqué en páginas estas académicas cosas del duelo, me salieron como perfectamente 20 teorías. ¿Vale? Entonces, ¿quién coño sabe del duelo? Nadie. Nadie y todo el mundo lo ve.
Pero bueno, es súper curioso lo del duelo y lo del luto, ya no sé ni qué término voy a utilizar porque, bueno, al final... Y es que creo que es algo muy subjetivo y lo vivimos cada uno conforme nos han criado, conforme lo sentimos en el momento y no sé. Sí, también es algo súper innato del palo, o sea, antiguamente, o sea, yo busqué el primer enterramiento porque son cosas que también me llaman mucho la atención y me ponía en internet que vete tú a saber si eso es verdad o no, que hace 100.000 años los neandertales ya enterraban a sus muertos con el objetivo de que tuviera otra vida. Entonces igual eso de la muerte y el duelo es una cosa que nos ha costado aceptar desde siempre, no es algo cultura de estos últimos años que ya se han hecho emocional y tal, sino como que ha estado siempre ahí presente. Entonces es súper curioso para mí entender la mente humana porque es como algo que está en nosotros y nosotros ya tenemos innato que la muerte duele, porque obviamente duele y yo creo y estoy segura de que no estamos preparados para aceptar la muerte porque nadie nos prepara. Yo creo que nadie nos prepara para, o sea, ni para la muerte. Para la muerte quizás sí, o sea, tú sabes que siempre todo va a terminar, van a morir, vas a morir, pero el duelo, no nos enseñan a cómo afrontar el duelo. Y creo que sería algo muy importante de enseñar a los niños desde pequeños, porque además es algo que se le oculta a los niños. A mí me fascina cuando a los niños pequeños no se les habla para nada de lo que es el duelo, de cómo perder a alguien, o sea, de qué pasa cuando pierdes a alguien, de cómo afrontarlo, de cómo ayudarte a sentirte mejor, sino simplemente lo obvian de su vida y cuando, por ejemplo, cosas que he visto yo de se ha muerto el abuelito de un nene pequeño y enseguida es como, no, es que se ha ido a otro lugar mejor, se ha ido a tal. Yo creo que habría que enseñarles a qué es realmente lo que pasa. O sea, está claro que tú a un niño no le vas a hablar de tecnicismos porque no los va a entender. Pero creo que habría que ayudar un poquito ya desde pequeños a encaminar la situación y a que supiesen afrontarlo de más mayores, que es cuando realmente se van a afrontar a varias pérdidas, a varios lutos y a varios duelos. Hombre, está claro que tú no vas a sentar a un niño de 6 años y decirle, oye, es que la gente se queda tiesa, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, hablando ya personalmente de mí, yo no recuerdo si mis padres alguna vez se han sentado conmigo a hablar de esto, pero sí que recuerdo cuando se murió mi primer duelo que recuerdo como tal, que tampoco fue una cosa, bueno, vamos a decir perdida, fue cuando se murió mi perrito y mi padre me dijo, se ha ido al cielo, y decía, Mira para arriba a ver si lo ves. ¿qué hace mi perrito en el cielo? Que baje ya, ¿sabes? Lo necesito. Entonces yo ahí tenía como, yo que sé, tendría 7 años. Y yo no entendía qué le había pasado a mi perro. O sea, obviamente no me va a decir se ha muerto, pero oye, a veces pasan estas cosas, te va a doler, pero estarás bien. No sé, es que yo, por ejemplo, cuando descubrí la muerte como tal, me atormentaba tanto. O sea, yo recuerdo de estar en la cama dando vueltas de pensar, Dios mío, un día me voy a morir, o se va a morir mi madre, mi padre, mi abuelo. Es que creo que ese es el problema de que no nos enseñen a que todo tiene un final, pero no hace falta que sea inmediato o sí, y que nos ayuden a gestionar las personas de nuestro alrededor mayores, a cómo gestionar si algún día pasa que alguien se vaya o que alguien fallezca o lo que sea. Creo que es eso, que los niños pasamos una etapa en la que le cogemos miedo a la muerte por culpa de que no nos enseñan que realmente es algo supernatural. Sí. ¿Tú recuerdas de las primeras veces que empezaste a pensar en la muerte? ¿O qué pensamientos tenías? Yo tengo que decir que no, sí que es verdad, o sea, yo estudié una temporada de educación infantil y recuerdo la etapa en la que dicen que los niños le cogen miedo a la muerte y tal, y en ese mismo momento me pregunté esto mismo de, ¿yo en qué momento empecé a temer a la muerte? O, tía, pues yo no lo recuerdo, yo es que creo que siempre he sido así de, me la suda la muerte un poquito. Sí. No sé, yo creo que me empecé a replantear el tema de que la gente se podía morir cuando estaba pequeña y los abuelos de mis amigas ya empezaban a morir. Entonces, mis abuelos, yo tenía la suerte de que han estado bien hasta este año pasado. Pero yo recuerdo cuando empezaban a morir los abuelos de mi amiga y yo decía, puf, pero... O sea, también me va a pasar a mí. Claro, ¿y cuándo le va a pasar a mi abuelo? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cuánto tiempo me queda? Entonces, quizá, en mi caso, la muerte siempre ha ido acompañada de ansiedad porque nadie se sentó conmigo a decirme lo que era la muerte. Entonces, no lo digo que mis padres hayan hecho mal, ni mucho menos, pero quizás creo que a veces la muerte es ese tema tan tabú que nadie está preparado para decirte va a pasar. Porque nadie lo ha aceptado tampoco. Y el problema es cuando te enfrentas a ella. Si te enfrentas a ella a lo mejor de más pequeña, como en esos momentos de nuestra vida a lo mejor no gestionamos las cosas de la misma manera, la aceptas por choque, por obligación. Pero cuando te pasa de repente siendo mayor, creo que hay veces que te causa mucho trauma.
Sí, de hecho, ya la primera vez que murió alguien cercano a mí, que ni siquiera era un familiar, y la primera vez que yo tuve que ir al tanatorio, porque eso es otra cosa de la que hay que hablar, la primera vez que yo fui al tanatorio a ver a esta persona, yo dije, ¿qué necesidad tengo yo de ver esto con mi ojo? Y es como dicen, vale, una despedida, pero ¿qué despedida? O sea, ¿en qué momento culturalmente está aceptado que tú vayas a ver a una persona que ya no está? Como que a mí me choca un poco, ¿no? Creo que ese también es nuestro pensamiento. Claro, sí. Hablo de mí, Sí. Personalmente. Porque a mí me pasa lo mismo, yo sabes que opino igual que tú, yo los tanatorios para mí es un sitio innecesario totalmente, la misa de después es algo totalmente innecesario, la incineración o cuando lo entierran también es totalmente innecesario, pero porque desde mi punto de vista esa persona ya no está. Sí. Y si por ejemplo es una pérdida que he tenido yo o un ser querido, es que, o sea, por ejemplo, a mí personalmente no me hacía falta que nadie me acompañara en esa situación, entonces que yo hablo personalmente porque perdí a mi padre el año pasado, ¿vale? Sí. Y yo no necesitaba que nadie estuviese conmigo en el tanatorio, ni necesitaba ir a la misa y que la gente me diese el pésame, ni necesitaba ir a la incineración y que la gente estuviese allí llorándome las penas. ¿Por qué? Porque esa es mi forma de ser, ¿vale? Aquí habrá gente de todo tipo y habrá gente que necesite que esté más encima de ella. Entonces, desde mi punto de vista, sí que es verdad que el tanatorio es algo totalmente innecesario, siempre y cuando lo mires por una despedida hacia el muerto. Sí. Porque el muerto ya no está. A ver, es que en este caso yo sí que entiendo y me gusta que la gente me acompañe en ese dolor, pero lo que hablo, y totalmente válido, que le parezca bien, que a mí eso no me meto, pero lo que me parece necesario es estar viendo a esa persona ahí. Ya. A mí sí, pero a mí sí que me gusta que me acompañen, porque me siento un poco más arropada, pero porque yo igual tengo ese sentimiento de como de unidad y de tal con mi gente y de estoy mal, te necesito a mi lado. Y también entiendo que haya gente que no necesita a otras personas a su lado cuando están así, me parece normal, o sea, simplemente yo creo que como a mí el dolor de haber tenido, bueno, porque yo perdí a mi abuela en noviembre, entonces ese dolor que me provocaba no tener a mi abuela, apoyarme en alguien, pues es lo que me... Ha mitigado un poquito el dolor, sí, quizá. pero también en mi caso pues fue un poco complicado, porque yo cuando murió mi abuela, yo no estaba en Córdoba, estaba aquí, entonces sí que te tenía a ti, por ejemplo, que fue lo que me ayudó muchísimo, pero el no sentir que yo estaba allí con mi gente despidiéndome es como una espinita que se queda ahí clavada, y en realidad me parece una tontería, porque en vida obviamente yo me despedí y la quise un montón y tal, pero el sentir que no me despedí es una cosa que me atormenta también. Y yo siento que sí que me despedí, pero mi cabeza me dice, es que no estuviste ahí. Ya, pero Entonces, eso sí que un sería a lo poco- mejor algo cultural. Sí, eso es parte del luto, ¿eh? Ya estamos aprendiendo conceptos. Eso es parte del luto. Sí, es algo cultural y es algo que, como te he dicho, se lleva a mi pueblo. Claro, Imagino claro. que es más, pero yo lo he vivido siempre así. Sí. Y estoy segura de que aquí en Valencia también habrá gente que opine como tú. Yo es lo que he vivido desde mi punto de vista, que no he vivido lo que tú me has contado, simplemente. Y bueno, hablando ahora ya, no vamos a hablar tanto de muerte, fallecimiento, Sí. ¿vale? Vamos a hablar también de pérdidas, o sea, de duelo hacia una amistad. Es algo también complicado. Sí, es complicado. Bueno, yo es que creo que igual he aprendido ya a que cuando una amistad se va de mi vida, Dios, pero sí que existe un duelo del que nadie te habla tampoco. Claro, porque estamos hablando del duelo de la muerte. Vale, eso sí que es algo complicado y sabemos que existe. Pero es Muere natural. alguien, claro, pero es natural. Pero yo recuerdo mi primera pérdida de una amistad, tendría a lo mejor 15 años. Tenía mi primera pareja y por cuestiones de la vida, esa amiga y yo decidimos distanciarnos porque nuestra relación se estaba enfriando. Fue ella quien tomó la decisión y yo recuerdo un duelo grande. Era mi mejor amiga, ¿sabes? O sea, y de ese duelo nadie te habla. Es como, no, es que los amigos van y vienen. Ya, pero es que los amigos son un pilar bastante importante, por lo menos para mí, en mi vida. Sí, es que en este caso, o sea, yo creo que el duelo, o sea, cuando pierdes a esa persona, me refiero a perder en un sentido, ya no somos amigos, al principio es como, te llega esa rabia de, es que tampoco no quería tal, y empiezas como a súper enfadar, y piensas, ¿qué me hizo tal, no sé qué, me alegra de haber perdido a esta persona, no sé qué. Y al tiempo, porque eso es una cosa como en todo el duelo, pues ya te vas acordando de, pues es que íbamos al cine, me pasaba genial, o nuestra rutina era que los domingos íbamos, yo qué sé, tío, a pasear en bicicleta, ¿sabes? Claro. Entonces como que O es que me pasaba algo y yo quería contárselo. yo creo que esa es una de las cosas más que más duelen. El decir, igual era mi persona de apoyo, ¿a quién se lo cuento ahora? Sí, se lo puedo contar otra vez lo mismo. Quizá Esa en un futuro confianza. sí, pero en el presente no. Y te duele mucho. El duelo va acompañado de mucha tristeza. Sí. Eso es lo que me dijo el otro día mi psicóloga. Me dijo, es que tú tienes que aceptar, porque
El otro día mi psicóloga me dijo que cuál era mi finalidad en terapia. Y yo le dije... Llorar, señora, llorar. Y yo le dije que estar menos triste. Me dijo que era un buen final, le parecía bien, pero que yo no podía pretender pasar un duelo sin tristeza. Obviamente, además de hecho es que la tristeza es necesaria y todo... A mí me molesta mucho este pensamiento de... Ay, es que hay que estar felices. Pues no, tío. No, tío, estoy hay que pasando hacer un el- duelo y hay que llorar. Hay que estar triste y hay que dejarse estar triste. O sea, porque ella me dijo, es que tu problema es que si ahora mismo no quieres estar triste, ya no es que tu cuerpo vaya a estar triste igualmente, es que además vas a tener frustración porque no vas a conseguir tu objetivo, que es no estar triste, cuando ahora mismo tienes que estarlo. Es que hay que pasar por esa fase también. O sea, ¿cómo aceptas tú una pérdida si no sientes ese... como ese dolor tan grande? O sea, es que cuando pierdes a alguien obviamente hay tristeza. No te vas a poner aquí a darle las castañuelas, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Aunque a veces hagamos muchos chistes negros a raíz de nuestros problemas. me encantan mis chistes, mis traumas. Pero hay que pasar por esa fase. O sea, que no se puede... es lo que yo siempre digo, no se puede evitar o fingir que no hay dolor. Claro que no hay. Por eso me molesta tanto la gente esta de... No, tal, yo no tengo sentimientos. ¿Cómo que no, Manolo? A ver, ¿cómo que no? Claro que los tienes. Manolo, todos tenemos sentimientos. No Tienes que aprender a expresarlos. No los ocultes, y lo más bonito que tenemos los seres humanos y lo que nos diferenciamos de los animalitos que van por el campo es que tenemos sentimientos. Entonces, por favor, déjate llevar por tus sentimientos. Además que es bonito expresarlos y a la gente les gusta escuchar tus sentimientos, a la gente que te quiere. Otra pregunta que tengo yo. Uy, ¿El duelo crees que es algo lineal? está claro, para mi punto de vista, que no. Porque la gente ¿Por qué? se cree que empiezas, estás triste y poco a poco se va yendo. No, ni de coña. Ni de coña, pero porque, por lo que he estado comentando antes, porque igual de repente te levantas una mañana y hace un sol que flipas y dices, ¿cómo le hubiera gustado a mí? No sé qué, salir a pasear y de repente te acuerdas. Ya. Y ya no estás en aceptación ni nada, ahora estás de repente pues en depresión total, ¿sabes? No, no es lineal obviamente y además no podemos caer en el pensar que sí que existe como una fase marcada ni mucho menos, sino pues cada persona vive a su manera y es una escala de emociones, o sea... Y hay gente que a lo mejor sí que sigue las fases que hemos hablado antes, gente que a lo mejor sí que le es más lineal, o gente que es una montaña rusa en la que a lo mejor de repente tú la ves 3 días bien y un día mal, 5 días mal y uno bien, o 10 minutos bien y luego 3 días mal, Sí, también. que también puede pasar. Yo soy el claro ejemplo Sí. de que yo de repente estoy riéndome y entre esa risa me da un ataque de ansiedad y me pongo a llorar. Es que me he reído porque me acuerdo precisamente de eso, porque tú eres una persona así que igual en 10 minutos bien y te da mal, pero oye, que es normal. ¿Sabes lo que te digo? O sea, te apoyo en tu tristeza. Gracias, yo también te quiero, amiga. Pero sí, eso, no sé, en plan, no hace falta castigarse ni por sentirte mal ni nada, o sea, simplemente pues, vas a pasar por esa fase en mayor o menor medida, en diferente orden, pero vas a pasar por eso y hay algo que tampoco te dice la gente, es que el duelo, depende del tipo de duelo, ¿vale? El de amistad yo por ejemplo sí que lo siento superado, pero el duelo de pérdida no se va a superar nunca. O sea, sí que se supera, perdón. Se supera, pero no se olvida. O sea, No. aprendes a vivir con eso. Tampoco podemos ahora pensar que de repente un día se me va a olvidar. O sea, No, porque esa persona ha sido parte de tu vida y ya no va a volver a formar parte de tu vida, entonces no lo vas a superar jamás. Entonces mi conclusión frente al duelo, yo diría que por favor, no os agobiéis con que un día estáis bien, 3 mal, con que creíais que lo habíais superado, pongámoslo entre comillas, y de repente os ponéis a llorar como magdalenas. Permitiros llorar, permitiros estar triste todo el tiempo que haga falta. Y aunque la persona que tengas al lado esté pasando el mismo duelo y parece ser que lo lleve mejor que tú, da igual, porque es que cada uno lo afronta de una manera distinta. Y que nadie te juzgue y nadie te diga, y si te lo dicen, oídos sordos, que tienes que estar bien, que ya vale de tanto llorar y que tienes que superarlo. ¿Por qué no? Porque tú tienes que darte tu tiempo y tu espacio y sentirte como realmente te sientas. Para mí una de las cosas más importantes también a la hora de superar un duelo es que no se puede dejar de hacer las cosas que hacían. Porque sí que van a costar, pero mantener una rutina y seguir, o sea, obviamente es un problema que está ahí que te duele, pero hay que seguir haciendo tus cosas porque al final se trata de eso, o sea, de no estoy bien, estaré bien, pero ahora mismo necesito que mi vida siga donde está, por
mucho que me duela. Entonces hay que seguir con la rutina y tal. Obviamente tienes derecho a tener un tiempo para ti, ¿eh? Yo no digo que no. Tienes que darte un tiempo, pero sí que es verdad que en algún momento tienes que volver a tu rutina, sea cual sea, y echando muchas ganas, porque otra cosa no te queda. Eso es lo que nos vamos a llevar. Así que bueno, hasta aquí el domingo de señoras. Sí, yo quiero decir una cosa súper chula, súper importante, porque estoy muy contenta hoy. Estoy muy contenta porque la Miri hoy vuelve a trabajar después de la baja. Es un día súper importante y es un avance muy grande y estoy muy orgullosa de ti. Gracias, te quiero, ya veremos. La semana que viene ya contaré cómo ha ido mi primer día después de la baja. Pues nada, sed muy felices, llorad lo que tengáis que llorar, si no necesitáis llorar con alguien, nos escribís sin problema. Nosotras lloramos con vosotros, además nos empatizamos tanto que seguro que también lloramos. Seguramente. Y nada, salud y lesatín, como digo siempre. Y feliz domingo. Ahora vuestra rutina de dedicaros un ratito, llorar, copita de vino y hasta el próximo domingo. Adiós. Chao.